Quien reprime su deseo se convierte en su esclavo. Al hacerlo consciente, obtiene libertad. Siendo honestos, nadie suele hablar de esto en voz alta. Te despiertas por la mañana con esa mezcla de vacío y vergüenza, prometiéndote que anoche fue la última vez. Dices que ya no volverás a deslizarte en esas fantasías, a buscar miradas, a consumir imágenes o a perseguir una respuesta rápida en un chat. Pero llega la noche y la promesa se diluye. La mente gira sola, buscando ese pequeño chispazo que te haga sentir vivo, aunque sea por segundos. Por fuera mantienes el control. Nadie nota el torbellino. Tal vez sonríes, trabajas, conversas, y sin embargo, dentro de ti hay una parte que late con urgencia, como si algo se hubiera roto y nunca terminara de cicatrizar. Esa parte te arrastra hacia el mismo ritual. Abrir una pestaña, fantasear con alguien inaccesible, provocar un juego de atención que nunca llena. Y cada vez, después del alivio breve, llega la caída. El mismo cansancio, el mismo reproche, el mismo ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no se reduce a sexo ni a cuerpos. Es la adicción al destello, a la ilusión de ser visto, a la certeza de que en ese momento alguien o algo confirma tu valor. Es la caza invisible de miradas, de mensajes, de señales que digan, existes, importas. Y cuando no llegan, sientes la herida como si fuera física. El problema es que cuanto más intentas esconderlo, más crece. El secreto alimenta el círculo. Te dices que no es grave, que todos tienen debilidades, que mañana será distinto. Pero mañana vuelve el mismo nudo en el estómago, la misma pantalla que se enciende sola, el mismo impulso de probar que aún puedes atraer, aunque dentro te sientas vacío. Esto suena duro, pero lo sabes. La lucha contra el deseo compulsivo no es una historia de placer, sino de soledad. Es la historia de un niño interno que aprendió que solo así podía sentirse vivo, aunque fuera en dosis pequeñas y tóxicas. Y cada recaída confirma la herida. Sigues buscando calor donde solo hay espejismos. No todos están listos para escuchar esto, pero al final de este video entenderás algo distinto. Que tu impulso no es un pecado ni un defecto incurable. Que lo que hoy llamas vicio es en realidad una forma torcida de intentar regresar a la vitalidad, a sentir que tu sangre corre y que aún puedes brillar. Y lo más importante, comprenderás qué hacer para dejar de entregar ahí tu fuerza. Por ahora quédate en esta verdad. Antes de cualquier técnica, antes de cualquier promesa de control, está el reconocimiento del dolor. Vergüenza, soledad, vacío, no son pruebas de tu maldad, son señales de que algo dentro de ti sigue pidiendo ser visto. Ese es el primer paso para que la historia cambie. Has intentado todo lo que parecía lógico. Te repetiste que la solución estaba en controlarlo todo, bloquear pantallas, imponer prohibiciones, prometer abstinencia total. Durante unos días funcionó hasta que el mismo impulso regresó más fuerte. Porque el control rígido no sana la herida, solo la aprieta. Y cuanto más aprietas, más grita la fantasía. También probaste las técnicas express. Retos de 30 días, contadores de recaídas, listas de chequeo que te hacían sentir que avanzabas. Pero pronto descubriste que los números y los reportes se convirtieron en otra cárcel. La atención se desplazó del dolor real a la obsesión por la estadística. Y cuando tropezaste, el castillo de disciplina se desplomó con más vergüenza que antes. Quizá creíste que un compromiso externo sería la salvación, una relación, un voto religioso, una nueva identidad. Durante un tiempo pareció darte dirección, pero dentro, la misma soledad no resuelta siguió respirando. Y cuando la ilusión se quebró, el deseo volvió a reclamar su lugar. Porque el disfraz nunca alcanza si no miras la herida. Y está la ilusión más cruel. Pensar que el deseo en sí mismo es pura depravación, una marca de corrupción. Te enseñaron a odiarlo, a esconderlo,
a taparlo con rezos, con esfuerzo, con silencios. Y así, la vergüenza se incrustó como cemento en tu interior. Pero el deseo no nació como vicio, nació como hambre de calor y de reconocimiento. Demonizarlo solo lo convirtió en enemigo íntimo. Esto suena duro, pero es la mecánica que todos viven en secreto. La prohibición intensifica la fantasía y el ciclo de recompensa. La vergüenza fija la rueda. La psique sabotea los intentos de control, porque esas reglas presionan justo la misma herida que el deseo trataba de anestesiar. No eres débil porque fallaste en estas estrategias. Eras prisionero de un sistema que vende ilusiones rápidas en lugar de profundidad. Y cuando te diste cuenta de que nada de eso funcionaba, apareció una sensación aún más oscura. ¿Qué pasará si logro mantenerme limpio y, aún así, sigo vacío por dentro? Esa es la nueva tensión, porque lo que da más miedo que un desliz es una vida sin vitalidad, una vida en la que no caes, pero tampoco vives. Esa es la trampa más silenciosa. Y justo ahí empieza la pregunta real. ¿Cómo transformar el deseo sin apagar la fuerza que lo alimenta? Aquí llega el punto que corta más hondo. El deseo compulsivo no es tu enemigo ni tu vergüenza más oscura. Es una máscara que cubre un dolor que nunca se nombró, un estigma que aprendiste a esconder, una soledad que nadie vio. Lo que llamas vicio es, en realidad, un camino distorsionado hacia tu propia sombra, hacia la ternura que reprimiste y la fuerza que no te permitiste mostrar. No eres adicto a cuerpos ni a pantallas. Eres adicto a esa breve ilusión de que alguien finalmente te mira, de que existes para otro aunque sea por segundos. Esa chispa momentánea calma al niño interior que quedó esperando calor. Y cuando después lo castigas con odio, lo único que haces es profundizar el círculo. El mismo niño que pide abrazo recibe látigo. Si lo entiendes, algo cambia. Tu dependencia no habla de maldad, habla de una necesidad de contacto que nunca fue resuelta. Y ese reconocimiento duele más que cualquier recaída, porque derrumba la mentira de que la batalla era contra un vicio externo. La batalla siempre fue contra tu propio reflejo. Si estas palabras encuentran eco, suscríbete al canal. Así más personas podrán escuchar la verdad que se les oculta. Si sientes que esto es sobre ti, suscríbete al canal. Los algoritmos lo mostrarán a otros que estén listos para encontrarse con su sombra. Si comprendes de qué hablo, suscríbete al canal. Que esta verdad llegue a quienes ya no pueden seguir huyendo de sí mismos. Pero no confundas. Aceptar la existencia del deseo no significa rendirse ante él. Significa empezar a traducir su lenguaje. Porque lo que el impulso grita no es que debas caer, sino que hay algo dentro de ti que pide ser visto y sostenido. Y aquí se abre la siguiente tensión. Aceptar la atracción no es suficiente para liberarte. Lo que viene ahora son los mecanismos ocultos de la sombra, los que la mayoría de los psicólogos no se atreven a nombrar. Cuando miras de cerca, descubres que el deseo no es un simple impulso físico. Es el escenario que la sombra elige para salir disfrazada. Carl Jung lo explicó de manera sencilla. Todo lo que rechazamos de nosotros mismos busca de algún modo hacerse visible. Y el deseo se convierte en ese traje con el que las partes negadas pisan la luz. Por eso muchas veces lo que más te obsesiona en otro no es la persona real, sino el reflejo de tu propio vacío. Las proyecciones de Ánima y Animus muestran este juego. Nos enamoramos de imágenes, de promesas internas, no de seres concretos. Ves en alguien la ternura que nunca te diste, la fuerza que callaste, el cuidado que nunca recibiste, y al idealizarlo, te entregas a la fantasía. Pero tarde o temprano aparece la caída, lo que Freud llamaba la repetición de la herida. Idealización seguida de devaluación, pico seguido de vacío. El deseo alimenta el ciclo porque no toca la raíz de la soledad. El apego también marca la dinámica. Quien teme al abandono se aferra a las chispas del deseo como a oxígeno. Quien teme a la intimidad se refugia en la pantalla, en lo inalcanzable,
para no arriesgar cercanía real. En ambos casos el deseo actúa como máscara. Parece hambre de piel, pero es miedo a mostrarse desnudo en lo emocional. El cuerpo guarda toda esa historia. La tensión acumulada busca válvulas rápidas. Un desahogo, un clímax, un juego instantáneo. El deseo funciona como ese botón que libera presión, pero no resuelve la fuente. Y entonces el crítico interno aparece para castigar, mientras el fugitivo interno huye a la próxima fantasía. Entre uno y otro, convierten tu vitalidad en campo de batalla. También están los guiones heredados. Familias donde hablar de ternura era tabú, donde el cuerpo era vigilado con vergüenza o control. Creciste oyendo que lo íntimo era sucio o peligroso, y esa marca se quedó como cicatriz. Ahora cada impulso choca con esa voz interna, y la vergüenza se convierte en cemento que endurece el círculo. Las paradojas son claras. Cuanto más intentas controlar, más brillantes se vuelven las fantasías. Cuanto más te hundes en la vergüenza, más resistente se hace el ciclo. Cuanto más te repites, soy malo, menos espacio queda para integrar lo que sientes. Y aquí se revela la verdad más dura. Mientras no te encuentres con lo que tu deseo vino a señalar, la herida de soledad, de ternura negada, de fuerza reprimida, cualquier técnica será apenas una venda temporal. Ningún reto, ningún control rígido, ningún secreto te salvará de mirar esa raíz. Solo allí comienza la transformación real. Aquí es donde dejamos la teoría y bajamos a la práctica. No con fórmulas mágicas ni promesas rápidas, sino con rituales sencillos que, repetidos, te devuelven a ti mismo poco a poco. Primero, la pausa de 3 respiraciones y reconocimiento. Cada vez que notes que la ola se levanta, no corras ni te castigues. Detente, respira 3 veces de manera consciente y nómbralo. Ahora siento esta atracción porque estoy herido y me siento solo. Nombrar lo invisible ya cambia la dinámica. Segundo, el diario de la sombra. Escribe sin censura sobre lo que fantaseas, sobre la vergüenza, la rabia, la necesidad. No para juzgarte, sino para ponerlo en palabras. Lo que estaba escondido empieza a perder fuerza en la oscuridad. Tercero, protocolo de sensibilidad. Breves prácticas diarias. Respirar hondo, estirarte suavemente, caminar sin pantalla, tocar un árbol o el agua. No como castigo, sino como regreso a la sensación de estar vivo en tu cuerpo. Cuarto, defragmentar la fantasía. Mira el objeto de tu deseo y pregúntate, ¿qué partes lo componen? Tal vez calor, juego, reconocimiento, descanso. Esas necesidades puedes nutrirlas de maneras más maduras, con amistades auténticas, con descanso real, con creatividad. Quinto, contrato de límites. Nombra claramente las situaciones que casi siempre disparan el impulso. Soledad nocturna, estrés, alcohol, redes sociales. Ten preparadas alternativas. Llamar a alguien de confianza, escribir, salir a caminar. No son prohibiciones de cárcel, son cuidado hacia tu yo futuro. Sexto, recuperación tras una recaída sin autodestrucción. 3 pasos. Reconoce que quien recayó es un ser humano, no un monstruo. Restaura el cuerpo con agua, sueño, movimiento. Vuelve al diario de la sombra y escribe una sola frase honesta. ¿Qué dolor intenté tapar con esto? Séptimo, la práctica del testigo. Habla regularmente con alguien seguro o en un espacio confiable. Compartir lo que siempre escondes rompe el aislamiento que alimenta la adicción. No esperes milagros inmediatos. Estas herramientas son faros pequeños que, encendidos día tras día, devuelven vitalidad. Y ahora, si estas palabras te reflejan, escribe en los comentarios exactamente así. Ya no huyo del dolor. Veamos cuántos aquí están listos para la verdad. Mi oscuridad es mi fuerza. Creamos una comunidad de quienes no temen mirar hacia adentro. Me quito las máscaras. Veremos quién está preparado para una vida auténtica. Acepto mi sombra.
Escríbelo como compromiso contigo mismo. Cada comentario es más que texto. Es un acto de salir del escondite, un paso para dejar de cargar esta lucha en soledad. Porque la verdadera fuerza no está en reprimir, sino en atreverte a traer tu sombra a la luz. Aquí es donde todo se une. El deseo deja de ser ese enemigo prohibido y se revela como lo que siempre fue: energía. Energía que sin dirección se volvió adicción. Energía que, al ser rechazada, se disfrazó de vergüenza. Energía que cuando decides mirarla de frente, puede convertirse en fuerza. El movimiento es claro: de la vergüenza a la dignidad, del control rígido a la responsabilidad madura, de la fantasía repetida al contacto real. No se trata de extinguir tu deseo, sino de darle un lugar diferente. El mismo fuego que ayer te quemaba puede ser el que ilumine tu camino si dejas de pelear contra él y empiezas a escucharlo. La esperanza aquí no es ingenua ni dulce. Es la certeza de que la vitalidad regresa no cuando ganas una guerra contra ti mismo, sino cuando te atreves a hacer las paces contigo. Cada vez que reconoces tu impulso sin esconderlo, recuperas un pedazo de tu fuerza. Cada vez que eliges sostenerlo en lugar de castigarte, tu sombra deja de ser verdugo y se convierte en aliada. Esto suena duro, pero es la verdad que casi nadie se atreve a decir. El deseo compulsivo no habla de perversión, habla de tu necesidad de sentirte vivo. La mayoría de los psicólogos no te lo contarán así, porque es difícil hablar de deseo sin moral ni cinismo. Pero tú ya diste el paso más importante, dejaste de mentirte. Y ese es el verdadero inicio. No la perfección, no la limpieza absoluta, no el control total. El inicio es la honestidad, el momento en que dices: sí, esto vive en mí y aún así merezco dignidad. Lo demás vendrá como proceso, con caídas y aprendizajes. Y al final sabrás que el fuego que temías era el mismo que podía devolverte calor. Esto no termina aquí. Al contrario, esto es solo el comienzo.